te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey?
Buenos días, pueden sentarse bien a gustito, gracias a Dios. Ay, bendito sea el Señor. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios, muchas gracias al grupo de alabanza, qué maravilloso el talento que Dios ha puesto en ellos y cómo lo exponen al Señor y cómo nos llevan a, digamos, ese sería el plan, que ellos tengan una entrega así como la tienen y luego nos atraigan con esa misma intención, con ese mismo propósito, a alabar a Dios, y lo hacemos, gloria a Dios. El Señor reciba esta alabanza para gloria de Él. Hermanos de mi corazón, hoy estamos en el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a estudiar los versículos 24 y 27 esta carta tan bonita, que ya tenemos días, ya tenemos tiempo estudiándola, y el propósito el propósito de Pablo al escribirle a los Gálatas es hacerles saber que no es a través de la ley, que no es a través de cumplir, no es a través de obras, pero que es a través de la gracia. Si es la gracia, es suficiente, es lo único que ocupamos y es lo que nos da a nosotros el acceso al cielo. Es por la gracia de Dios que somos aceptos ante el Padre en Cristo Jesús. Y es importante que notemos esto, sí, que es la gracia de Dios, pero que la gracia de Dios, digamos, es manifiesta a través de la persona de Jesús, porque es en Jesús, que hizo todo por nosotros, que todo lo que teníamos que hacer está hecho. Si es ahora en Jesús que podemos presentarnos ante el Padre, sabiendo que nos ama, sabiendo que somos aceptos, que Él nos ha perdonado, que ha quitado, digamos, la deuda que nos apachurraba y que nos tenía en una esquina sin salida y que nunca más podíamos salir de allí. Pero luego Jesús vino, pagó todo el pecado, pagó toda la culpa del pecado que teníamos, pagó la deuda enorme que no podíamos pagar, y entonces descubrimos su gracia. Si la gracia, un favor inmerecido, una cosa que nos dio por su amor. No sé, yo creo que tenemos que pensar eso mucho. Hace mucho tiempo una persona me dijo que teníamos que pensar, y me gustó mucho porque era una persona, digamos, yo lo consideraba una persona adulta, ya grande, que tenía sabiduría y que yo pensaba que era sabio, pues sí, sabio en su forma de pensar, y dijo que le encantaba que Dios había perdonado sus pecados, pero decía que no podía pensar en un regalo después del perdón. Sí, decía, el perdón de los pecados para mí es enorme, ya no tengo culpa. Sí, pero el hecho de saber que me va a dar un lugar como un premio, aparte del perdón de los pecados. O sea, porque podía decir, yo me muero en paz perdonado. Sí, pero todavía un lugar en donde la Biblia dice que es maravilloso. Pues en Salmo 16, 11 dice, a la diestra de Dios hay delicias constantes, plenitud de gozo. Sí, plenitud de gozo. Plenitud de gozo es, no puede haber más gozo. Esa es la plenitud del gozo, y luego delicias constantes para siempre. Sí, en esta plenitud de gozo que es el cielo, y luego nunca termina. Sí, y esta persona me decía, ¿cómo puede ser que Dios me perdonó, me sacó del hoyo donde estaba, que yo no podía salirme por ningún motivo, no importa qué hiciera, pero luego me regala esta cosa extra, dice, que es un lugar con Él para siempre? Y les digo esto porque yo he pensado, meditado mucho, esos 3 versículos, si los lees, te los prometo que si los lees, nomás lo voy a leer así, nomás antes de decirles todo, y luego los voy a volver a leer cuando los haya explicado un poco, porque como que no te dicen tanto. Sí, como que los lees y dices tú, ok, o sea, está bien, ¿verdad? Esa es la Biblia, gloria a Dios. Pero cuando los estudias y vas a fondo, tienen otro brillo. Déjate, lo leo así, y luego vamos a ir al resumen. Pero es Gálatas 4, del versículo 24 al 27. Dice, los cuales son una alegoría. Y la palabra alegoría que se usa aquí, ahorita la entendemos de otro modo, porque una alegoría es como algo ficticio, un cuentito, ¿verdad? Y en el tiempo que Pablo lo estaba escribiendo era una ilustración. Esto lo iba a hacer más aparte, no solamente es una ilustración, pero es una ilustración con personas que conocemos, con cosas reales, que tiene un punto real, y ese está
describiendo la verdad de esta forma. Si de esta forma vas a entender mucho mejor la verdad, es lo que está diciendo Pablo. Entonces dice otra vez, lo cual es una alegoría porque está hablando de que está hablando de Agar y está hablando de Sara. Entonces va a comenzar a dar esta descripción de las dos, de cómo es que Sara representa que Agar representa la carne, porque Ismael nació por digamos que por la ayuda de Sara, si no dejó que Dios lo hiciera, se desesperó Sara, se esperó Abraham, y entonces tuvieron pues a Ismael. Lo que sucede es de que entonces Ismael pertenece a la carne, eso es lo que va a decir Pablo a los Gálatas, y porque pertenece a la carne, pertenece a las obras, y entonces lo va a unir a que pertenece a cumplir a los mandamientos, al Sinaí, todo esto, sin tener que ver con, o más bien teniendo que ver con el mérito humano, más Isaac, quien después de 25 años de la promesa, Dios lo trajo y especificó, esta es la promesa. Entonces va a hablar que Sara es la representación de esto, él va, de la Jerusalén celestial. Y la Jerusalén celestial no tienes que hacer nada para llegar allá. La Jerusalén terrenal, ellos están bajo esclavitud porque están bajo el yugo de la ley. La Jerusalén celestial es el lugar en donde Dios está. Y dice aquí, bueno, vamos a ver ahorita, pero dice que todos somos hijos. O sea, donde todos somos hijos de ella, de la Jerusalén celestial, porque una vez que tú tienes fe, Dios te hace del cielo por la gracia de Dios. Ahora nosotros somos de la Jerusalén celestial, somos ciudadanos de la nueva Jerusalén. Sí, y el pensarlo, se los prometo que el pensarlo te debe de cambiar, el entenderlo, el meditar en ellos, en esta cosa. Yo no soy, Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Mi reino, o sea, y yo digo, hermanos, que nosotros tenemos que meditar en esas cositas. Parece como que no fueran tan importantes, pero si nosotros ya no somos de este mundo, si lo que nos importa ya no son las cosas terrenales, sino las de arriba, las cosas espirituales, las cosas de Dios, si somos ciudadanos ya no de este mundo, pero del cielo, entonces tienes que cambiar. Casi sin esfuerzo, pues, te tiene que caer el 20 y ahora ya no eres una persona que hace como el mundo hace porque no perteneces aquí estás de viaje, andas de visita, ya no es tu hogar, ya no perteneces a este mundo, ¿se entiende eso? Ahora perteneces a otro lugar en donde por milagro increíble Dios, ya que te había perdonado, te lo regaló, te dio la ciudadanía celestial. La naturaleza de Cristo es, si lo piensas honestamente, te lo prometo que no sabes a qué horas, pero ahora vas a comenzar a cambiar en el natural de tu vida. Primero, porque ya no tienes la misma naturaleza que antes. Eres una nueva creación en una nueva ciudadanía, con una nueva meta, y el Señor es tu Dios. Son cosas que los cristianos tenemos que meditar en ellas porque estamos creciendo. Dice Pedro en la segunda carta, dice, es 2 Pedro 3:18, crecer en la gracia. Crecer en la gracia es crecer en el conocimiento del amor de Dios. Eso es lo que es. Lo que está afectándote a ti, el amor de Dios. Esa es la gracia de Dios. Crecer en ella y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba? Que dije que se los iba a leer, nada más a leer. Me emociono. Gloria a Dios. Otra vez, lo voy a decir del 24 al 27. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Acuérdense ustedes que el monte del Sinaí es el lugar en donde Dios, ¿qué hizo? Dio la ley a Moisés. Entonces, ahora los que sean del monte del Sinaí están esclavizados a la ley. Y Pablo está diciendo, Agar representa tal cosa. ¿Cuál hijos da para esclavitud? Este es Agar, así lo especifica y lo pone, los hijos de Agar, la descendencia de Agar, que pertenecen a Agar, pertenecen al Sinaí, son esclavos a la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, esto es terrenal. Pues esta, ese es Agar, junto con sus hijos está en esclavitud. 26, más la Jerusalén de arriba, la cual ya casi no tiene chiste porque dije que no les iba a decir nada, ¿verdad? Ya están entendiendo mejor porque ya dije poquito, ya fui de chismoso. Pero
Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Dice en el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y obviamente que es una forma de entender que Jerusalén, está hablando de Jerusalén, de la nueva Jerusalén, pero también está hablando de Sara, la cual, si ustedes recuerdan, cuando tuvo su hijo Isaac, ella no solamente ya había perdido la costumbre de las mujeres, ¿ya?, que es cada mes, pero tenía 90 años. O sea, toda su vida había sido estéril, estaba seca. Pablo, en una escritura dice que estaba muerto su vientre. Entonces ahora, sí, Isaac cuando nace, honestamente se tiene que entender que es un milagro, que es la gracia de Dios cuando Dios promete. Y esto incluye que nosotros somos en la gracia. Somos descendientes o venimos, y como dice acá, ella es la madre de nosotros, porque de la Nueva Jerusalén, de quien salen hijos que no salían antes, que no podían salir. Ahora nosotros somos hijos de la promesa en la gracia de Dios, porque la promesa es algo que Dios promete. Sí, yo sé que ya les compartí esto, pero a mí me encantó esta vez que acabo de llegar de Jerusalén, pero ver este pueblo en el cual de repente me desanimé un momento porque es tanta locura, es como una explosión de religiosa ahí en Jerusalén, pero me encontré con que no es nada extraño. Sí, no es nada extraño, los judíos tienen una venda. Jerusalén está atrapada en la ley. Sí, en la ley y en las religiones. Entonces tenemos que orar por ellos porque Dios tiene un plan para ellos. Lo que quiero decir ahorita es esto: aun cuando si tú eres un cristiano como yo, sí, y que queremos servir a Dios y que estamos apegados a las escrituras, y luego de repente llegamos en donde la Biblia habla que los judíos y el pueblo de Jerusalén, y ahí nació Él y nos trajo la ley, los profetas, todo esto, llegas ahí y ves un montón de judíos ateos, y otros bien súper religiosos que no tienen nada que ver con lo que tú sabes de la Biblia. ¿Sí? ¿Y por qué es eso? Porque Dios dice que Él no ha terminado con ellos. Tenemos que estar orando por ellos. Ahora entiendes por qué tenemos que estar orando por ellos. Si ya estuvieran todos en el cielo, entonces tenemos que orar por nosotros, ¿verdad? Que todavía no. Pero ellos están alejados, están metidos en una cueva, son esclavos de la ley y de su forma de verlo. En Romanos 10:2 dice, Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no en cuanto a ciencia. Esto es, no de acuerdo a la palabra de Dios. Tienen celo de Dios como les da su gana. Y eso no sirve para nada. Si nosotros somos cristianos por sentimiento, porque sentimos, porque el grupo va para allá, eso no vale. Tenemos que ver qué dice la Biblia y adorarlo como dice la Biblia. Amén. Entonces, Agar es el pacto de el cumplir la ley, y luego Sara es el pacto de la gracia. Y déjame, voy al estudio para ya no estar descubriendo todo, pero esa es, digamos, la pequeña introducción. El resumen, déjame, voy al resumen ahora sí, nomás quería leer, ya dije todo, pero del 21 al 23 de Gálatas 4, este fue lo que vimos la semana pasada, y dejen entrar allá para ahorita mismo cuando empecemos, agarramos el contexto de lo que está pasando, porque me gusta ir en el contexto. Entonces, Gálatas 4, del 21 al 23, dice así. Dice el 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. Esto es Pablo diciendo, ¿quién quiere andar por la ley? ¿No habéis oído la ley? Si el que quiera andar bajo la ley, Pablo dice, no sabe lo que está diciendo, porque la ley es absolutamente santa y sagrada. Y Pablo dice en otros lugares, es imposible de cumplirla. Cuando yo quise cumplirla, me encontré en maldición, me encontré en muerte, porque la ley es imposible que el hombre la cumpla, pero cuando la quiere cumplir y esa es tu meta para llegar al cielo, te quedas en maldición porque no puedes cumplirla, punto y aparte, punto final. Dice Pablo, el que quiera cumplir con la ley, como los Gálatas ahora estaban viendo a los judaizantes que decían que era a través de la ley y por cumplirla y por hacer los ritos de la circuncisión y de todas esas cosas que tenían que hacer, si no eran salvos. Pablo dice, si el que quiere cumplir con la ley la ha oído de veras, ha oído lo santo que es la ley y lo imposible que es cumplirla, es lo que le está diciendo Pablo. Dice en el 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre.
y que hasta el 23. Pero el de la esclava nació según la carne, eso sería Agar y el hijo es Ismael, más el de la libre por la promesa que sería pues Isaac. Esos son los versículos que vimos la semana pasada. El resumen de ello es la pregunta de Pablo, aún está en el aire. ¿Alguien quiere vivir bajo la ley? ¿Han oído la ley? ¿Saben de qué se trata? Dice, la ley, hermanos, es santa y perfecta y nosotros no. En la ley va incluido un juicio cuando no puedes cumplirla. Ismael representa la carne, Isaac la promesa. Los dos hijos de Abraham, y esos son los dos pactos de los cuales está hablando Pablo. Y vamos a ver que no son dos pactos en donde todos van al cielo en diferente pacto. Vamos a descubrir que un pacto no va a ningún lado, que es el de la ley. Sí, esa nada más es la representación de la majestad que Dios tiene, es el carácter divino de Dios, sí, el cual todavía tenemos que observar, pero no para salvación, sino que tenemos que vivir en esta verdad que es la santidad de Dios, cuando nuestra salvación depende de la cruz, no de cumplir con la ley. Amén. Entonces, introducción. Ahora sí ya nos vamos a ir al estudio de hoy. Déjenme le leo los 3 versículos otra vez, y luego nos damos de uno por uno. Dice en el versículo 24 al 27, otra vez. Dice, lo cual, el hijo de la esclava es según la carne, el hijo del libre según la promesa. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. De estos versículos puse acá como introducción. Pablo nos presenta esta alegoría o ilustración. Agar, esclava, Sara, libre. Pero Pablo indica dos pactos. Ismael, hijo de Agar, el pacto del Sinaí, los mandamientos, que llenaron Jerusalén de esclavos a la ley. Isaac, hijo de Sara, pacto de promesa, la gracia. Luego conocemos la Jerusalén, en el pacto primero que es la ley, está la Jerusalén actual. En el pacto segundo, que es la gracia, encontramos encontramos a la Jerusalén celestial, que es la madre de todos. ¿De cuáles? De los creyentes. Okay. Hasta aquí vamos a comenzar nuestro estudio y voy a leer estos versículos porque me gustaría que durante el estudio estemos pensando esto, porque de repente podemos oír la diferencia entre la gracia y la ley. Sí, y de repente no lo vamos o no podemos o no estaríamos tan felices de conocer lo que la gracia trae si no la leemos, si no descubrimos qué es eso. Sí, y también tampoco podemos entender lo difícil, lo duro, lo equivocado, lo falso, lo errado y lo contrario a Dios, que es cumplir con la ley. Si no encontramos qué es lo que Dios quiere. La Biblia dice, y se lo voy a adelantar así de sencillo, cuando una persona dice, no, yo creo que la ley es santa, que Dios la dio y que es necesario que la cumplamos, porque Dios es santo y Él quiere que yo sea santo, yo tengo que cumplir con la ley. Primero, no vas a llegar a ningún lado, te vas a quedar en muerte porque no puedes cumplirla, punto y aparte. Nadie la ha cumplido, Pablo no pudo, ningún profeta pudo, nadie en la vida ha podido más que Jesús. Entonces, si Jesús pudo cumplir con la ley y en Él Él nos representa en frente del Padre, entonces nosotros cumplimos la ley en Jesús. Pero si nosotros queremos cumplir, y eso sería la gracia, si queremos cumplirla, si queremos cumplir con la ley para ser salvos, la segunda cosa, el problema más grande es de que vas a ignorar lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y eso te pone en una posición de enemigo de Dios, porque Él ya te dio una forma de salvación. Sí, es como que Jesús abre la puerta de la salvación y luego tú te quieres meter por la ventana, la cual está cerrada, ¿verdad? Pero entonces, Dios va a ir y te va a decir qué traes. Y tú le vas a decir, oh, no, es que yo no quiero entrar por la puerta porque yo creo que la ventana
es un mejor lugar para entrar. Entonces Dios se va a enojar contigo porque va a decir, no, la salvación está acá y tú la estás rechazando y te vas a convertir, vas a hacer vano su sacrificio, vano el evangelio. Si ahora realmente vas a estar contrario a la única forma de salvación que Dios te dio. Todas esas personas que creen que pueden ganar indulgencias y que pueden hacer puntos y que pueden esforzarse para ser buenos y para ser bondadosos y para ser caritativos y cumplir con todas las reglas, están contra Dios, son enemigos de Dios. Es un gran problema. Sí, no es algo sencillo, ese es un gran problema que tienen ellos. ¿Sí? Están ignorando su gracia. Okay. En Apocalipsis 21, esto es en el penúltimo capítulo de toda la Biblia, porque la Biblia se acaba en el capítulo 22, pero en el 21, del 1 al 5, dice esto, de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial, ¿okay? La Jerusalén celestial. Dice Juan en una revelación, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo no sé, y eso es en debate y usted va a ser testigo, o usted puede tomar la decisión, si estamos todavía en este mundo, o sea, si este mundo es todavía el que detiene esto, porque aquí dice cielos nuevos y luego tierra nueva. Entonces, yo creo que es otro mundo, es otra cosa, es otro cuadro, ¿sí? En donde no hay mar, que no existe el mar. Nomás les digo eso porque vamos a vivir en la Jerusalén celestial, ¿sí? Con otro punto de vista, con otra situación, con otro arreglo que Dios va a hacer. Y si no podemos entender este mundo, vamos a entender el que nos está mencionando acá. Pero sí podemos entender que es estar con Él. Amén. Que eso es lo que Él dice, y si Él dice, que confiar en Él. Otra vez, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada a su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará. El tabernáculo es la casa de Dios, en donde Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Cuando dice ya no habrá más muerte, se los prometo que, aunque después dice que ya no va a haber maldición, que es pecado, la muerte también anuncia pecado. Entonces en el cielo, hermanos de mi corazón, en mi vida, no vamos a tener pecado, no vamos a tener la chance de caer, dice la Biblia. Y eso es maravilloso porque Dios, el día que tú lo recibes como tu Salvador y como tu Señor, de deber de dentro de tu corazón, entonces Dios te da vida eterna. Y la vida eterna es una vida que, si no dijera eterna, podríamos decir es temporal o dura mucho, pero eterna es para siempre, ¿sí? Así como el piporro diría, es para siempre. Sí, nunca se acaba, porque en el cielo, cuando tú llegues al cielo, vas a tener, desde ahorita tienes vida eterna. Sí, pero el lugar este es un lugar en donde no puedes nunca más salir. Por justicia, tampoco del infierno se puede salir. Ahora, dice en el 5, y el que estaba sentado, no cabe todavía, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice en el 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, le dice Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, estas no van a cambiar, esto es lo que digo, punto y aparte, esto es lo que es, esa es la verdad. Y se acabó, dice mi mamá. Vámonos a Gálatas otra vez. Ya cerré el lugar, pero aquí está. Entonces, Dios maravilloso, ayúdanos para entender, Señor, ayúdanos para ser listos, para comprender qué es lo que nos quieres decir y luego simplemente aprovecharlo, crecer en el conocimiento de tu palabra y ser unos que te sirven y que te adoran y que dependen de ti, Señor. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer pues el versículo 24, de ahí vamos a quedarnos un ratito y irme lo más rápido que pueda. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte del Sinaí, al cual da hijos, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, así, y se va a quedar, este es Agar. Una alegoría, puse acá,
que en griego realmente esta palabra es usada como una ilustración. Pablo no utiliza personajes ficticios, sino muy conocidos por todos para sustentar el contraste entre la ley y la gracia. Pablo quiere hacer esta comparación para ilustrar las dos partes, la ley y así la esclavitud. La segunda es la promesa y así la libertad por gracia. Y no tiene significado secreto u oculto, que sería una alegoría, eso es lo que tiene. Nosotros estamos viendo una comparación que es clara y que ayuda a encontrar la verdad, no a esconderla. En esta ilustración, Pablo menciona dos madres, que es Agar y Sara, dos hijos, Ismael e Isaac, y dos lugares, el monte del Sinaí representando la Jerusalén terrenal, y el otro lugar es la Jerusalén celestial, esos dos lugares. Y desde aquí vamos a poner bien en claro que Pablo no quiere que entendamos que estos dos pactos son diferentes caminos para salvación. Esto me gustaría que quedara bien clarito, que no pensaras que hay dos formas de ir al cielo, una es cumplir con la ley y la otra es cumplir o a recibir la gracia. No son dos pactos para ir al cielo. Uno es un pacto que no sirve para nada, que es cumplir, que no te lleva a ningún lado más, te trae condenación. La única forma de ir al cielo para el judío del Antiguo Testamento y para nosotros es a través de Jesús por su gracia, por la fe en Él. Amén. Entonces, la ley para los judíos, digamos, es la ley para los judíos y la promesa por gracia para nosotros. Sería, digamos, que pensáramos que los dos pueden llevar al cielo, los judíos uno, la ley y la gracia a los gentiles, no. Pues acá, no, un rotundo no, judíos y no judíos, todos venimos al Padre únicamente a través de Jesús. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, judíos, no judíos, venimos al Padre a través de Jesús, porque Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, esto es, nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor, para toda la raza humana. Lo queremos. Si queremos oír esto un poquito más específico, entonces vamos a Gálatas 2:16, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es sabiendo es conociendo, estando seguros, no hay otra, sabiendo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, como es judío también, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Súper claro en las Escrituras, lo repiten muchísimas veces, Pablo lo enseña, Pablo lo dice, esa es mi experiencia, la ley no te salva, cumplir obras, esfuerzo humano, tus cosas que tú haces, tu mérito no funciona frente de Dios, eso sería contrario a la gracia, eres enemigo de Dios. Amén. Yo no sé cómo interpretan este pasaje los que confían en cumplir con requisitos y reglas y piensan que haciendo buenas obras y portándose bien alcanzarán con sacrificios a venir al Padre. No sé cómo le hagan las personas, las denominaciones que todavía se estiran a decir que son cristianos cuando no confían en la gracia, cuando profesan que Jesús no es Dios. Sí, yo no entiendo cómo puede ser posible que alguien pueda pensar que sin que Jesús sea Dios pueden ser salvos y que por obras y por cumplir pueden ir al cielo, cuando es tan súper clarísimo esto. Si no es por obras, no es por cumplir, no es por tu esfuerzo, no es por tu mérito, es la gracia de Dios, es la promesa de Dios que se cumple en Cristo Jesús, que por gracia te salva, muere por ti, paga tu culpa, puedes entrar al cielo. De otro modo no podemos, es imposible. Los adventistas, y voy a tener que decir su nombre porque están en un gran error, los adventistas son unos de ellos, pero no son los únicos. Hay otros que dicen que pueden ganar el cielo obedeciendo leyes propias de sus líderes. Están esperando cumplir los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Sí, están pensando que la iglesia tiene poder para salvarlos o cumplir con mandamientos de hombres o de su denominación, de sus líderes de denominación. Porque ellos dicen, si visitas esta iglesia, si ayunas, si haces ofrendas, entonces ganarás puntos, subirás escalones para salvación. Dios no dice nada de eso, eso es falso, no es crítica. Tenemos que encontrar cuál es la verdad y luego, por chiquita que se vea la verdad frente a toda la regordeta mentira, nos vamos a ir con la verdad. Amén. Nos quedamos con la flaquita verdad porque la flaquita verdad es la que queremos, no más. Dios abre una puerta, ahí te va. Dios abre una puerta y con mucha paz, dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin obras, sin cumplimientos, sin nada. El Señor dice que si tú confiesas con tu boca lo que ya está en tu corazón, entonces ¿qué? Serás salvo. Jesús es Dios. Él pudo perdonarte y murió por ti en la cruz porque te salvó, te quitó el pecado, porque te ama. Porque te ama. Murió por ti. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la Biblia. Pero si alguien pregunta, si digamos que tú oigas a alguien que sinceramente pregunte esto, ¿cómo podemos ser tan flojos y hasta un poco sinvergüenzas y esperar que Dios nos lleve al cielo y nos dé vida eterna de gratis? Si alguien pudiera decirlo, alguien genuinamente pudiera decir eso, ¿cómo voy a ser tan conchudo para esperar que Dios me dé la salvación de gratis? ¿Cómo? Oyendo sus promesas, ¿verdad? Si Él dice eso, entonces tú ¿cómo vas a hacer otra cosa? Ya no tengo casi nada de tiempo, pero hay una ilustración de que un novio le entrega a su novia, dice que se va a casar con ella, están en un restaurancito, y luego saca un anillo y con un diamantote así color, no sé qué color, pero carísimo, y luego, porque nunca he visto uno, y luego se lo da a ella, y ella lo ve y dice, ¿cómo es posible que me quieras dar este anillo? Dijo él, he gastado desde que te conocí, empecé a ahorrar y todo mi dinero para comprarte este anillo, te quieres casar conmigo. Y de repente ya no la ve. Y le está limpiando los zapatos y ya como que le da vergüenza a él. Dice, ¿qué está haciendo? No, es que esto es mucho. Y corre su carro y de repente quiere prender el carro y el carro se empieza a mover y está puchándolo a ella. No prendes el carro, yo te llevo. Y se baja y la deja ahí porque él no lo hizo para que ella hiciera ningún trabajo. Sí, esa es una forma de entender la gracia de Dios. Dios nos ama, no tenemos que hacer nada. Cuando Dios te ama de esta forma, dice 2 Corintios 5:14, tu amor me constriñe, me abraza, me endeuda ahora. No puedo pagar nada, pero solamente puedo tomar la posición que tú me das. Y esta posición es la posición del amado de Dios, del hijo de Dios, que tienes ahora esta posición de hijo frente a Dios, que vas a comer en la mesa de Dios para siempre, en un lugar en donde no vas a tener tristeza, ni dolor, ni angustia, ni pena, ni muerte, ni pecado, porque Dios te lo regaló, punto y aparte, punto final. Gloria a Dios, hermanos de mi corazón. Ahora, cuando tú ya eres hijo de Dios, más nos vale que vivamos como hijos de Dios, ¿sí o no? Porque los hijos de Dios no ganan el ser hijos de Dios, pero cuando ya eres hijo de Dios, lo mínimo que te queda es, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, y va para los dos lados. El hijo de Dios vive, toma en consideración los mandamientos, no para salvación, pero porque ahora quiere vivir santamente, ¿sí o no? Dice acá, cuando esas personas todavía preguntarían, ¿cuándo sabemos? Dice, ¿y cómo vamos a ser tan flojos y dejar que Él nos dé todo cuando sabemos que no lo merecemos? ¿Cómo no vamos a hacer nada? Preguntaría alguien. Bueno, pues entonces, cuando nos sintamos que no merecemos nada y que Dios realmente no debe hacer tanta por nosotros porque somos tan malos y tan pecadores y no merecemos nada, y ¿cómo es que Él es tan bueno? Entonces tenemos que ir a las Escrituras y leer un solo pasaje. Y es en Efesios 2, del 8 al 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe, porque los hombres estamos prestos, tenemos tanta vanidad que le queremos decir a Dios, Señor, mira todo lo que he hecho, ¿cómo no me vas a dar la salvación? Lo cual es terriblemente equivocado, porque tú puedes, si la salvación vale, digamos que es más cara que tu vida. El perdón de los pecados vale más mucho que tu pecado. Si el perdón vale más mucho que tu pecado. Digo esto, porque tú dices, no, es que yo doy mi vida para que yo quede perdonado. Y todavía es más barata tu vida que tu pecado. La vida de todos los seres humanos por un pecador todavía no paga el pecado de este. Tiene que ser la vida de Dios sin culpa, sin ningún pecado, inocente por completo. Dios mismo encarnar su palabra, venir, dejar su trono, venir y luego morir por ti en la cruz. Y Él es el único, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí en más, si alguien no cree que Jesús es Dios, se queda con su pata chueca porque no puede entrar al cielo. Si Jesús no es Dios, no puede quitarte el pecado. No importa quién sea.
Un ángel, el mayor profeta, el ser más poderoso del cielo, pero si no es Dios, ese no te puede quitar el pecado. Tiene que ser Dios mismo. Y una vez que Él te quite el pecado y luego lo entiendes, ¿cómo? Entiendes que es por amor. Entiendes que el morir por ti es porque valora tu vida sobre la de Él, imagínate. Es importantísimo que lo entendamos, que lo meditemos, porque esas cosas son las que transforman al Hijo de Dios, ahora a vivir como Hijo de Dios. Volviendo al texto, las alegorías o las ilustraciones en la Biblia no son una chance de multiplicar su significado como mucha gente lo hace. Cuando algo es tan claro y luego lo tuercen para un lado y para el otro hasta que del original no queda nada. Sí, cuando hay alegorías, la gente está esperando ver algo que no sea tan claro para decir, oh, es esto o es aquello y transformarlo todo. Una vez yo vi un video, es bien tarde, todavía no es tarde, okay, pero se va a hacer tarde, yo sé. Todavía no es tarde, no se preocupen, no estén sudando. Pero me acuerdo que vi un video, ¿verdad? de esos que se llama, es una secta terrible y me da hasta pena decirlo, se los prometo a quien me oiga, porque en Guadalajara hay una secta que se llama Los de la Luz del Mundo. Sí, y estos son unas sectas, ellos tienen un Mesías allí, bueno, y uno de ellos está hablando de Apocalipsis, donde dice que, y vino un ángel poderoso que venía cortando la cosecha y todo esto, y luego se quedó callado y le dijo, y yo soy ese ángel, y todos, aleluya, y gloria a Dios, y moviendo las manos y teniendo palmas. Digo, qué terrible, tuve que apagar la computadora antes, no la quebré. Te lo prometo que nosotros tenemos que apegarnos a la verdad, y esos pasajes difíciles, tenemos que tomarlos lo más simple que se pueda, sin complicarnos, porque Dios no quiere confundirnos, pero hay balance en la verdad y tenemos que la ley no me salva, pero todavía la ley está viva. ¿Se acuerdan? ¿Se fijan en esto? Sí, no es de que la ley no me salva, entonces fuchi fuchi a la ley. No, la ley no me salva, pero la ley todavía está ahí, es el carácter divino de Dios y tengo que ponerme a nivel, tengo que considerarlo todos los días de mi vida, porque Dios quiere que yo así sea, pues. Amén. Ese es el balance que estamos hablando. Y así, en las ilustraciones, y así no es. Las ilustraciones deben ayudar a encontrar la única verdad, un mejor enfoque y comprensión. No busquemos significados variados, sino que atesoremos simple verdad. Una comparación, alegoría o ilustración es una herramienta a la verdad y no puerta que se abre a diferentes caminos. Eso hacen los falsos maestros. Aquí Pablo compara a Agar con lo que es uno de los pactos, el que viene del monte del Sinaí, pues ahí Dios dio la ley y los hijos de Agar son los esclavos de la ley. Se esfuerzan tanto y sacrifican tanto que se hacen esclavos de la ley, pues viven queriéndola cumplir. Por eso, esto les da esclavitud. Y el problema con que te esclavices con la ley, como muchas personas hay, muchos judíos y mucha gente que quiere cumplir con la ley, el problema con eso es de que se vuelven esclavos de la ley, pero sin recompensa. Porque no hay salvación en cumplir, solamente condenación. Es bellísimo. Te imaginas, te esclavizas toda tu vida pensando, ¿verdad?, que vas a ser bueno y que vas a... Y la Biblia no dice, no promete, no es bíblico que haya salvación por cumplir. Entonces esas personas se esclavizan con la meta de nada. Con la meta de nada, llegar a nada, al infierno por cumplir. No es bíblico. Más aún ignoran el sacrificio de Jesús, lo desprecian, rechazan su gracia y como Agar son sus hijos, esclavos. Que la Jerusalén de hoy, religiosos esclavos de ritos sin Biblia, eso es lo que son, esclavos de ritos, de ceremonias, entregan su vida a esto, su vida entera se transforma a cumplir, a hacer obras sin recompensa. Sin recompensa. Si nosotros tuviéramos el mismo interés por la gracia y transformáramos nuestras vidas como ellos las transforman, otra cosa sería. Nosotros tenemos la gracia de Dios, somos salvos y les prometo que nos hace falta mucho por ser transformados. Nosotros los cristianos que hemos recibido la gracia de Dios, por la gracia de Dios del cielo, sí tenemos que ser. Yo digo, yo pienso, y yo me lo digo a mí mismo, yo tengo que ser más santo que ellos.
tenemos que tomar en consideración más a Dios en tu vida. Tenemos que alejarnos de pecado. Tenemos que ser personas que realmente tengan a Jesús en toda tu vida, en todo lo que tú hagas, porque no te lo ganaste, Dios te lo regaló por completo. No tienes que hacer nada, ya te dio el premio mayor. Ahora tienes que simplemente disfrutarlo, vivirlo, ser más santos que los que aparentan ser santos y que no van a ningún lado. Tú que vas al cielo. Tú que tienes la gracia de Dios en toda tu persona, en toda tu vida, y que ahora tu esposa, tu esposo, tus hijos también la tienen. Y la iglesia donde vas, sí, hay que animarnos unos a otros. En vez de castigarnos, tenemos que ayudarnos, enfocarnos, ser personas que realmente den gracia a otros. Eso tenemos que hacer. En Gálatas 2:21 dice, no desecho, Pablo dice, y digamos así, no desecho la gracia de Dios. Claro que no. La atesoramos, la apreciamos, tenemos que esforzarnos por disfrutarla, crezcamos en la gracia, como dice Pedro. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, fíjate qué palabra tan tronadora, entonces por demás murió Cristo. Si tú crees que en otra cosa hay salvación, entonces la muerte de Jesús no es nada, es como que la pisas, por eso te conviertes en su enemigo. 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Eso es Agar más sus hijos, que están todos esclavizados por la ley, están esclavizados. Si los hijos de Ismael se establecieron por el monte del Sinaí, por eso es que lo menciona así la escritura, en Arabia, y en este monte Dios dio la ley a Moisés. Es por eso que se dice que Agar es el monte del Sinaí. Leí un comentarista que no lo puse acá porque no lo entendí tan bien, pero el nombre Agar en hebreo tenía que ver con Sinaí. Sí, entonces por eso lo dice así. Y ahora que sabemos que los hijos de ella se establecieron, los hijos de Ismael son árabes, se establecieron alrededor del monte. Entonces todo eso tiene que ver con que son esclavos, de que Dios dio la monte, Dios dio la ley en el monte del Sinaí. Y ahora todos los que sean esclavos de la ley son pues descendientes o pertenecen, son hijos de Agar. Eso sería una forma de decirlo. Puse acá, y en este monte Dios dio la ley a Moisés, y por eso es que aquí se dice que Agar es el monte de Sinaí, porque vienen siendo pues como ella, esclavos los que viven bajo la ley, que los ha esclavizado, pero son esclavos sin esperanza. En la Jerusalén del tiempo de Pablo y en continuación también en este tiempo. Jerusalén es un pueblo bajo el yugo de la ley. Queramos aceptarlo o no, Jerusalén es un pueblo con la base de su fe en la ley o no quiere nada. Una de dos. Allá es tan notable. Se los prometo, el día sábado, el Shabbat que le llaman allá, ahí estábamos la semana pasada y decía, nos dijeron a las 6 de la tarde la mitad de la ciudad se muere. No hay camiones, no hay tren, no hay las tiendas las cierran. La otra mitad de la ciudad hay vida porque están los árabes y están los musulmanes y ahí hay vida. Entonces, cuando tú te das cuenta que a ti no te importa de qué lado estás, tú te importa que la ciudad de Jerusalén es una locura. Es una locura, es tan claro. Sí, lo que vemos aquí en las divisiones de iglesias y denominaciones, ahí lo ves en esteroides. Aquí están los que creen y aquí están los que no creen. Y aún los que creen no creen en Jesús. Están creyendo sin ciencia, honrando a Dios sin la Biblia, con reglas. Traen sus gorritos, traen sus churritos aquí en las sienes, ¿sí? Lo cual no te da nada. ¿Sí? Entonces tenemos que orar por el pueblo de Dios. Dios no ha terminado con ellos. Y eso nos debe de dar esperanza a nosotros, porque también somos igual de cabezones que ellos. ¿Sí? Pablo concluye que son hijos de Agar, esclavos, orgullosos de cumplir lejos del cielo. 26. Dice mi mamá, 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Sara, esposa de Abraham, es la libre, donde sus hijos son libres. Dios hizo una promesa a Abraham diciéndole que le daría gran descendencia, pero fue bien específico. Detrás del hijo que le prometió vendría la descendencia. Esto es, Dios, ahí te va. Sin el hijo no teníamos esperanza.
tenemos esperanza por el hijo de la promesa. Es en Isaac que nosotros tenemos la esperanza de la promesa. Amén. ¿Se entiende eso? No puede ser que solo de Abraham, es en la descendencia, es en la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa por la gracia de Dios. Hebreos 11:18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Romanos 9:7 dice, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, punto y aparte, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es un puntillo que a lo mejor no es, tal vez no lo veamos tan importante, pero es importante. Somos hijos de Abraham por la promesa que Dios le hizo. Esto es, somos hijos de Isaac. Somos hijos de Abraham en Isaac, en la promesa. Por eso tenemos la gracia, porque ya no importa qué color seas o qué raza o a qué equipo le vayas, eres hijo de la promesa y la promesa anuncia la gracia de Dios. Y esto apunta a que los hijos de la Jerusalén celestial son pues los hijos de la promesa, y la promesa no incluye hacer algo para merecerlo, sino la sola gracia de Dios. Por eso es que los creyentes todos somos hijos de la Jerusalén celestial, porque somos hijos de la promesa. Esto es la gracia de Dios en toda su majestad, como dice en Efesios 1, que es para alabanza de la gloria de su gracia. Y la gracia es magnífica, hermanos. 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Este pasaje lo trajo Pablo de Isaías 54:1, dice lo mismo, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho pues Jehová. Con referencia a Jerusalén, a la Jerusalén de arriba, que termina con más descendientes libres que los hijos de Agar, que son esclavos por cumplir. Esta Jerusalén es el cielo. Si la nueva Jerusalén o la Jerusalén de arriba es el cielo. Es la nueva Jerusalén, es Sión. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sí? Es a la Jerusalén celestial a la que tenemos que ir nosotros. Este es nuestro hogar. Dios no vende el cielo a cambio de nuestro esfuerzo. Qué bien está esas palabras. Lo vi en un comentarista y me llegó, ay, esto es lo que tengo que poner allí. Dios no vende el cielo por tus obras. ¿Entiende eso? Es tan simple y es tan claro. Dios no tiene en venta el cielo o el trácala de que Él te da el cielo por algo que tú hagas, o le vas a dar un chivo y 2 Coca-Colas. No, Él te lo regala, porque no puedes venderlo, no puedes comprarlo a ningún precio. Nadie podríamos pagar, sino que nos hace ciudadanos del cielo por la promesa a Abraham en Isaac, que obtenemos en Jesús al final de todo por la fe de su gracia. En Apocalipsis 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dios obsequia el cielo por la fe en Jesús. Tu mérito solo te va a llevar a condenación. Tenemos que confiar que Dios lo hizo, que Dios lo hace. Él es nuestro Salvador por la gracia. Conclusión final. Agar, la carne. Sara, lo espiritual. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contrario al espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Si no puedes ir al cielo, si andas en la carne, tienes que confiar en Dios. Él lo va a hacer todo. ¿Sí? Busca las cosas de arriba, dijo el Señor. Los judíos y nosotros, esos judíos y no judíos, somos por la fe en Jesús de la Jerusalén de arriba. Hijos todos de la Jerusalén de arriba. Pues no es de raza, sino es de fe. Termino con este versículo que es tan bonito y que me gustaría que se lo lleven para su casa y lo mediten en él, porque esto cambia, ya dije, nuestras vidas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En cumplir no hay promesa. La promesa es por la fe. Amén. Gloria a Dios, maravilloso Dios divino.
Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Ayúdanos para que nuestra vida esté simplemente enfocada, abocada a servirte y adorarte, porque nosotros somos tuyos, no más por eso, porque nos has hecho los tuyos, tus hijos, nos has hecho a ciudadanos del cielo, de la Jerusalén celestial. Ayúdanos, Dios, para vivir así, para entender que tenemos una forma de vida los que estamos aquí de visita en este mundo. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho así, porque ahora sabemos que somos hijos de Dios. Aún no sabemos lo que hemos de ser cuando te veamos tal como tú eres y seamos semejantes a ti. Gloria a ti, único y verdadero Dios. Dirígenos, guíanos, fortalécenos. En ti confiamos. Gracias, Señor, por morir por nosotros en la cruz. Gracias por pagar por nuestro pecado. Te adoramos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte, mi Dios. Abre los ojos de mi corazón. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Y yo quiero verte, yo quiero verte. Santo, santo, santo.